Una máquina de Turing es un modelo computacional que es capaz de representar lo que puede hacer cualquier dispositivo físico de computación. Intuitivamente, una máquina de Turing se compone de una cinta infinita que almacena valores de un alfabeto comúnmente llamado alfabeto de cinta. Hay un cabezal que apunta en cada instante sobre una casilla de la cinta. Inicialmente, la cinta contiene una cadena de entrada y el cabezal apunta al primer símbolo de esta cadena. En este caso, el cabezal se encuentra en el estado inicial. El cabezal, al leer un símbolo sobre la cinta, lo puede reemplazar por otro símbolo y hace un movimiento, ya sea a la izquierda o a la derecha, y hace una transición a otro estado, o bien se puede quedar en el mismo estado. Por ejemplo, en esta máquina de Turing, el alfabeto de entrada se compone de los símbolos 0 y 1. Inicialmente, el cabezal apunta al primer símbolo de la cadena de entrada, y en este caso, el estado inicial es el estado Q subíndice P. Lo que hace esta máquina de Turing es que al encontrar un símbolo 0, este lo marca con una X y avanza a la derecha. El cabezal cambia de estado oscilando entre los estados Q subíndice P y Q subíndice I. Si el cabezal se encuentra con un símbolo 1, avanza a la derecha sin modificar el valor de la casilla y sin cambiar de estado. Esto se realiza hasta que el cabezal se encuentra con una casilla en blanco. En tal caso, la máquina de Turing se detiene. Si la máquina de Turing finaliza en el estado Q subíndice P, significa que la cadena de entrada tiene una cantidad par de ceros. Y si finaliza en Q subíndice I, significa que tiene una cantidad impar de ceros. Esto es, esta máquina de Turing calcula la paridad de la cantidad de ceros que contiene la cadena de entrada. Observemos que el alfabeto de cinta se compone de los símbolos 0, 1 y X. Una forma de describir una máquina de Turing es mediante la tabla de transiciones, como en los autómatas finitos. Aquí se muestra la tabla de transiciones para este ejemplo de máquina de Turing. La interpretación de sus datos es muy similar a la que hemos visto con los autómatas finitos. Por ejemplo, si el cabezal se encuentra en el estado Q subíndice P y se lee el símbolo 0 de la cadena de entrada, entonces este es reemplazado por un símbolo X. El cabezal se mueve a la derecha y pasa al estado Q subíndice I. Al igual que los autómatas finitos, otra forma de representar la máquina de Turing es mediante su diagrama de transiciones, como se muestra en la siguiente figura. Ahora sí, ya estamos en condiciones de ver la definición formal de lo que es una máquina de Turing. Una máquina de Turing se compone de una 7 tupla Q, sigma, gamma, delta, Q0, B y F, donde Q es un conjunto finito de estados, sigma un alfabeto de entrada, gamma un alfabeto de cinta, delta la función de transición, Q subíndice 0 el estado inicial, B es el símbolo en blanco y F el conjunto de estados de aceptación. Supongamos que el cabezal de una máquina de Turing apunta en cierto instante al símbolo X subíndice I, donde X subíndice 1 hasta X subíndice N es la porción de la cinta que se encuentra entre símbolos no blancos situados más a la izquierda y más a la derecha. La notación que utilizaremos para representar esta configuración de la máquina de Turing es la siguiente. A este tipo de configuraciones se les conoce como
descripciones instantáneas. Tenemos la siguiente situación. Estando en el estado Q y leyendo el símbolo de entrada X subíndice Y, este puede ser reemplazado por Y, pasando al estado P con un movimiento a la izquierda. Si Y es igual a 1, entonces la máquina de Turing se mueve al espacio en blanco que se encuentra a la izquierda de X subíndice 1. Si Y es igual a N y Y es igual al símbolo en blanco, entonces se añade un símbolo en blanco a la secuencia infinita de símbolos de blancos que se encuentran a la derecha de X subíndice N-1. Ahora, otra situación que se puede dar es la siguiente. Estando en el estado Q y leyendo el símbolo de entrada X subíndice Y, la máquina de Turing puede reescribir el símbolo Y sobre X subíndice Y, moviéndose a la derecha y pasando al estado P. En tal caso, si el índice Y es igual a N, entonces la máquina de Turing se mueve apuntando al espacio en blanco que se encuentra más a la derecha de X subíndice N. Si Y es igual a 1 y Y es igual al símbolo en blanco, entonces se añade un símbolo en blanco a la secuencia infinita de símbolos de blancos que se encuentran más a la izquierda de X subíndice 2. Consideremos el siguiente ejemplo. Esta máquina de Turing es tal que solo acepta cadenas que son de la forma 0 a la n, 1 a la n. Su tabla de transiciones está dada por ejemplo, para la cadena de entrada 0011 se observa que, mediante sus descripciones instantáneas, esta cadena se logra llevar al estado de aceptación Q subíndice 4. Mientras que con la cadena de entrada 0010, este se detiene en el estado de rechazo Q subíndice 1. El diagrama de transiciones para esta máquina de Turing se muestra en la siguiente figura. Aunque resulta más conveniente pensar en las máquinas de Turing como modelos computacionales que aceptan lenguajes o equivalentemente a decir que resuelven problemas, inicialmente la concepción de máquinas de Turing era la de computadores capaces de procesar operaciones con números enteros, tal y como lo vimos con el primer ejemplo con el que comenzamos en esta sesión. Otro ejemplo es el de calcular el complemento de una cadena de bits. En este caso no hay estado de aceptación, ya que no reconoce ningún lenguaje, solo opera sobre la cadena de entrada. Aquí se muestra la tabla y el diagrama de transiciones de esta máquina de Turing. Ahora se muestra el ejemplo de una máquina de Turing que calcula el complemento a 2 de una cadena de bits. Aquí se muestra tanto su tabla como su diagrama de transiciones. Dada una máquina de Turing M, se define el lenguaje LDM de la máquina de Turing como el conjunto de cadenas que terminan en un estado de aceptación a partir de la descripción instantánea inicial. Observemos que no importa lo que quede al final de la cinta, lo importante es detenerse en un estado de aceptación.
Si L es el lenguaje que reconoce alguna máquina de Turing, entonces L es llamado un lenguaje recursivamente enumerable. Aunque lo ideal sería que una máquina de Turing siempre se detuviera si una cadena es aceptada o no por el lenguaje definido por la máquina de Turing, lamentablemente esto no es así. Y hay máquinas de Turing que siempre se detienen si aceptan una cadena de entrada, pero si no la acepta, puede o no detenerse. Y de aquí surge la siguiente definición. Si L es un lenguaje recursivamente enumerable modelado por una máquina de Turing en la que toda cadena siempre se detiene, acepte o no, entonces L es llamado un lenguaje recursivo. Los lenguajes recursivos dan la definición de lo que es un algoritmo. Y así tenemos la tesis de Church-Turing. Aquí se muestra una de las tantas formas de enunciar esta tesis. Enseguida se muestra en un diagrama de Venn la relación que existe entre el conjunto de los lenguajes recursivos, los lenguajes recursivamente enumerables y los lenguajes no recursivamente enumerables. Los lenguajes recursivos son un subconjunto propio de los lenguajes recursivamente enumerables, y la intersección de los lenguajes recursivamente enumerables y no recursivamente enumerables es igual al vacío. Además, la unión de estos lenguajes conforma el universo de todos los problemas existentes. El conjunto de los lenguajes recursivos son aquellos que sí se pueden resolver, para aquellos que existe una máquina de Turing que siempre se detiene, esto es, para aquellos que existe un algoritmo que los resuelve. A este conjunto de lenguajes o problemas también se les conoce como lenguajes o problemas decidibles, y a su complemento como indecidibles. Luego, un problema indecidible puede ser recursivamente enumerable pero no recursivo, o bien no recursivamente enumerable. En otra sesión veremos ejemplos de problemas indecidibles. Ahora se muestra el diagrama de Venn de la relación existente entre el conjunto de lenguajes regulares, lenguajes independientes de contexto, lenguajes dependientes de contexto y lenguajes recursivamente enumerables. De aquí se desprende la jerarquía de Chomsky, que define en forma de gramáticas cada uno de estos lenguajes. Y así se tienen las gramáticas de tipo 0, cuyo lenguaje es el de los recursivamente enumerables. Estos están definidos por una máquina de Turing, y sus gramáticas son de la forma alfa, a, beta, flecha, eta. Las gramáticas del tipo 1 corresponden a lenguajes dependientes de contexto y se definen mediante autómatas linealmente acotados. Sus gramáticas son de la forma alfa, a, beta, flecha, alfa, gamma, beta. Las gramáticas del tipo 2 son aquellos que definen los lenguajes independientes de contexto. Estos se modelan mediante autómatas a pila y sus gramáticas son de la forma a, flecha, gamma. Finalmente se tienen las gramáticas del tipo 3 y corresponden a los lenguajes regulares. Estos se modelan mediante autómatas finitos y sus gramáticas son de la forma a, flecha, a o a, flecha, a, b. Esto es todo por hoy. Agradezco su atención.